que sea tu Espíritu Santo el que sea ministrando en nuestras vidas, que sea tu palabra, lámpara a nuestros pies. Señor, pongo mi vida en tus manos, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar, hermano, hermana? Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa del Señor. Hace 8 días los extrañé. No sé si ustedes me extrañaron a mí. ¿Sí? O dijeron que el pastor no vino. Pero es importante que esta mañana estemos aquí delante de Dios. El tema de esta predicación, hermanos, es la apariencia, un pecado en la iglesia. La apariencia, un pecado en la iglesia. Estaba en la semana estudiando o repasando lo que ya Dios nos había dado en relación a esta iglesia de Sardis y realmente es impactante. Nos quedan 2 más, Filadelfia y Laodicea, pero lo que Dios va a hablarnos esta mañana a nosotros con esta iglesia de Sardis es algo que desafortunadamente ha existido, existe y existirá en la iglesia hasta que Cristo venga por nosotros, y es la apariencia, mis hermanos. Esta iglesia en Sardis es muy parecido a lo que Jesucristo encontró con la higuera, y le invito a que vaya conmigo a Mateo 21, 18. Solamente vamos a ver el primer versículo del capítulo 3, donde el ángel, donde Jesucristo le envía un mensaje al ángel. Dice Apocalipsis 3, en lo que usted está buscando, Mateo 21, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y aquí le está hablando a aquel que estaba al frente de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto haciendo referencia a Jesucristo. Yo conozco tus obras y dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. En Mateo 21, 18 dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre Jesucristo, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella. La higuera era una de los árboles frutales importantes en Israel, o lo sigue siendo después de la uva. Y dice que vino a la higuera y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesucristo va y se acerca a una higuera porque desea comer de la higuera. ¿Y qué encontró en ella, hermanos? Nada. La palabra apariencia es un conjunto de características externas de una persona o de una cosa que no necesariamente habla de lo interno. Una vez más, la apariencia es un conjunto de características externas de una persona o de una cosa y que no tiene que ver necesariamente con las cosas internas, solo es lo de afuera, solamente es la fachada. Esa es la apariencia. Y eso fue lo que encontró Jesucristo con esta higuera. Encontró una higuera frondosa, verde, pero que realmente no tenía fruto. Y este es el caso de la iglesia en Sardis. Vamos a regresar por un momento al capítulo 3 de Apocalipsis. El problema con la iglesia en Sardis es de que estaba muerta espiritualmente, pero tenía apariencia que estaba viva. La iglesia en Sardis estaba acostumbrada a vivir de los elogios, pero Jesucristo le hace saber que estaba viviendo una muerte espiritual. Y esto nosotros nos debe de enseñar muchas cosas con la ayuda de Dios en esta mañana. Cada vez que Dios nos ha hablado con una de las iglesias o las cartas de las iglesias, es para que aprendamos lo que pasó ahí, corregir lo que ellos no corrigieron y vivir lo que ellos fue elogiado a Jesucristo, las cosas de ellos.
le dice al versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis está en lo que hoy es actualmente Turquía, la parte sur. Ya no existe la ciudad de Sardis, mucho menos la iglesia, solamente hay por ahí unas columnas. Sardis fue una ciudad importante en su tiempo y según la historia fue construida 700 años antes de la carta que se le envió a este lugar. El hombre más importante en la iglesia en Sardis fue un apologista llamado Miletón, o Militón, algo así. Él fue un hombre importante dentro de la iglesia en Sardis, defensor de la palabra de Dios. Y en Sardis pues encontramos una ciudad la cual estaba acostumbrada a los deleites, pero que vivían los cristianos de ese lugar una vida espiritualmente muerta en la iglesia. Entonces, esta ciudad, esta iglesia, según algunos estudiosos, fue levantada por el apóstol Pablo en su viaje misionero a la región de Macedonia, que comprende lo que es hoy Turquía. El culto principal en Sardis era la diosa Cíbeles, o Artemisa también estaba ahí, era el culto más importante, pero se da cuenta en la carta, no menciona nada de estos dioses. ¿Por qué? Si logramos repasar, no encontramos de que Dios le reprocha que te hacía culto hacia los dioses, porque el problema grave de Sardis era una muerte espiritual, una apariencia de que vivían, pero que realmente estaban muertas. Ahora déjeme decirle algo muy importante con la ayuda de Dios en esta mañana. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento casi siempre está relacionada con aquella causa que produce una muerte espiritual. Lucas capítulo 9 versículo 57. Vamos a ver cuáles son las causas o algunas causas por qué una persona puede llegar a estar muerta espiritualmente. Y puede que en este lugar exista alguien que aparentemente sea cristiano vivo, pero que espiritualmente está muerto. Y eso es muy peligroso. Lo que Dios quiere en esta mañana es hacernos conscientes y llevarnos a la realidad de nuestra vida. Lucas capítulo 9 versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene nada donde recostar la cabeza. Alguien quería seguir a Jesús. Hoy muchos quieren seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús implica siempre un sacrificio. Ser cristiano o vivir el cristianismo tiene que ver con un carácter donde Cristo es el que es glorificado y uno obedece su palabra. Pero vino un joven que quería seguir a Jesucristo y Jesús lo confronta y le dice, mira, el seguirme a mí implica muchas cosas. Si esto fuera fácil, este lugar estaría lleno, hermanos. ¿No creen? Si sé que esto no fuera fácil, este lugar la gente no cabría. Precisamente porque no es fácil, son pocos o somos pocos. Dice el 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Una de las causas que encontramos aquí, cuando una persona está muerta espiritual, no logra ver las cosas de Dios, sino que se aferra a las cosas terrenales. Una persona que está dentro de una iglesia y que está tambaleando, o aún después de 5, 10, 15, 20 años de ser cristiano, y aún las cosas materiales lo vislumbran, puede que exista la posibilidad de que esa persona, hombre o mujer, esté viviendo una vida en una iglesia, pero que está muerta espiritualmente. Jesucristo le dice a este hombre, a este segundo hombre,
que le pide que vaya a sepultar a su padre, que tiene que ver con regresar y arreglar las cosas materiales. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, vamos a ver otra causa. La primera causa entonces es, cuando una persona está muerta espiritualmente, está más aferrado a las cosas materiales que a las cosas espirituales. La iglesia en Sardis, mientras revisaba esto, venía a mi mente una ilustración. No sé cuántos de los que estamos aquí, en lo que va buscando, en Primera de Juan 3:14, no sé cuántos de ustedes han ido a un museo de cera. ¿Ha ido? Usted entra a un lugar como estos y encuentra animales, encuentra personas, encuentra un escenario que describe dónde está la persona, los animales. Pero ¿qué es lo que pasa en ese museo? No hay vida. Todo lo que está ahí está inerte, no se mueve. Y esto es lo que le pasa a los cristianos. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿me ayuda? La muerte a vida. ¿Por qué? Y aquí hay de qué muerte habla y de qué vida habla. De una muerte espiritual y una vida espiritual. Antes estábamos ausentes, alejados de Dios, pero ahora que estamos en Cristo, estamos conscientes de las cosas realmente importantes que tienen que ver con la vida del ser humano. Y aquí el apóstol Juan dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y aquí habla de un ejemplo, en que amamos, ¿a quiénes? A los hermanos. Una de las características, hermanos, cuando estamos vivos espiritualmente, sabemos que nuestro hermano en la fe también se equivoca como nosotros. Y que también Cristo lo salvó. Y que tenemos que aprender a convivir con aquellos que Jesucristo ha salvado. Que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué sucede? Cuando un cristiano dice que yo no puedo ver a este hermano, es que yo no puedo ver a esta hermana, algo está pasando en tu vida espiritual, porque Dios nos dice que Él nos sacó de la muerte a la vida y somos llamados a amarnos los unos a los otros. Quizás no es el hermano idóneo para ti, quizás no es la hermana idónea, pero es la persona que Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario por ella. Cuando existe un cristiano que rechaza a su hermano en la fe, es porque algo espiritualmente no está bien. Déjeme compartirle quiero compartirle señales que indican que la iglesia está muriendo o que una persona está muriendo espiritualmente. Número uno, la primera señal es que la persona o la iglesia está más preocupada en las formas de liturgia que en la realidad espiritual. Hay personas o iglesias que están más preocupadas por cómo se lleva a cabo un culto, en que vengamos y nos arrodillemos y le demos gracias y vengamos con un corazón deseoso de aprender y recibir de Dios. Cuando una iglesia se preocupa más por el protocolo de cómo debe de hacerse y no por las cosas espirituales, es posible que dé un indicativo de que espiritualmente está muriendo esa iglesia. Una segunda señal de una iglesia que indica que está muriendo es que se centra en remediar las enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo que da vida. Usted ha visto algunas iglesias que están más enfocadas en hacer labores altruistas, filantrópicas, que realmente predicar el Evangelio. El papel principal de la iglesia es predicar de Cristo. Pero cuando una iglesia comienza más a hacer una labor social, está dejando de lado a Dios, y eso está indicando que espiritualmente está muriendo esa iglesia. Una tercera señal
de una iglesia que está muriendo o de una persona que está muriendo es que se preocupa más por las cosas materiales que por las espirituales. Hay iglesias que están más afanadas por hacer cosas materiales que por realmente la vida espiritual de la iglesia. Una siguiente señal es que la iglesia está perdiendo la convicción de la palabra y está olvidando a Dios. Hoy en el siglo XXI somos una generación que estamos enfrentando una apatía como usted no tiene idea de las cosas de Dios. No le interesa a la gente las cosas de Dios. No la encuentran interesantes. Puede que haya personas que no estén interesadas en las cosas de Dios. Pero eso puede indicarnos de nuestra vida espiritual está muriendo. Quiero compartir con ustedes una ilustración que va a ayudarnos a entender cuál es la condición o cuál es la señal cuando una persona o una iglesia está muriendo espiritualmente. Jueces capítulo 16, versículo 3. El reproche de Jesucristo a la iglesia de Sardis es que tenía una apariencia de que estaba viva, pero realmente estaba, ¿qué, hermanos? Muerta. Y vamos a ver el caso o la historia de un hombre que nos habla de una apariencia de ser hijo de Dios. Y puede que en esta mañana Dios descubra algunos Sansones o algunas Sansonas aquí. Pero si Dios dice que tú eres un Sansón, una Sansona, no es para señalarte que estás mal, sino más bien para que te arrepientas y busques de Dios. Quizás todos conocemos la historia de Sansón, ¿sí la han leído? 400 años me parece, periodo de jueces, y vio en un momento difícil a la nación de Israel. La vida de Sansón representa una ilustración muy apropiada para hablar acerca de la iglesia de Sardis, donde encontramos a Dalila, una mujer que persuade a Sansón a desobedecer a Dios. Y puede que en tu vida exista una Dalila o un Dalilo que te esté incitando a que desobedezcas a Dios. Dalila fue persistente y no desmayó hasta haber derrotado o destruido a un hombre que tenía apariencia de vivir como hijo de Dios, pero que realmente por dentro estaba muerto espiritualmente. ¿Sabe, hermano? Le comparto esto antes de que leamos. Cuando a tu vida y a mi vida vienen pruebas eventualmente, esas pruebas son plataformas para crecer espiritualmente. Los problemas son para enfrentarlos y crecer y madurar en el nombre de Jesús. Los problemas vamos a tenerlos siempre. Siempre vamos a tener problemas de todas las índoles, con la familia, con la economía, con los hijos, con todo, en el trabajo. Pero el cristiano sabe que el problema o la dificultad es un buen momento para crecer y madurar en Cristo Jesús. No es para renegar y regresar, sino para crecer y madurar en Cristo Jesús. Pero también la prueba va a evidenciar en nosotros si realmente somos cristianos espirituales vivos o muertos espiritualmente. Porque el que está muerto espiritualmente eventualmente va a caer y va a regresar y va a retroceder. Leamos la historia de Sansón. Jueces 16, 13. Si usted tiene la oportunidad, lee todo el capítulo para entenderlo en su casa. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres 7 guedajas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Vemos a una Dalila que quiere descubrir la fuente del poder de Sansón.
Ahora, ¿esta mujer Dalila lo hacía con un corazón correcto? No. Y sabes que siempre las Dalilas o los Dalilos nunca van a querer para ti un bienestar, sino van a querer perjudicarte. Descúbreme, le dice. 14. Ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿En dónde cree que radica o está la fuerza, por decirlo así, o el poder del cristiano? Piense. ¿En qué? En la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios, el cristiano no la obedece, no hay poder. Usted puede tener una Biblia muy bonita y muy hermosa, pero si en tu vida está cerrada, de nada te sirve la palabra. El poder del cristiano radica que cuando lee la palabra y la obedece, es un hombre y una mujer victoriosos. Pero cuando un hombre o una mujer solo tiene una Biblia y nunca la lee y nunca la pone en práctica, estás sin fuerza espiritual. Dalila quiere que Sansón le descubra su poder, la fuente de su poder. 16. Y aconteció que, presionándole, ella cada día, y nos habla que Dalila era una mujer persistente y quería destruir a Sansón. Hay muchos relatos y muchos libros que nos hablan y nos describen cómo Sansón tenía fuerza. Y así parecieran muchos cristianos, que se ven muy guapos y muy guapas y que se ven grandes hombres de Dios, pero realmente cuando viene la prueba son de mantequilla y se derriten. Dalila dice que lo presionaba cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17. Le descubrió pues todo su corazón. Y sabe que esto es lo triste, cuando un cristiano, una cristiana espiritualmente débil, desnuda su corazón ante el enemigo y ante el pecado. Si usted y yo como iglesia en este lugar no vivimos espiritualmente vivos, cuando venga la tentación y la prueba y venga el enemigo a tentarnos, vamos a caer, hermanos. Hay cristianos que como Sansón, pasa la mujer enfrente, voltean los ojos y ya cayeron. Porque Dalila puede representarse a través de una mujer, de una botella, de una droga, de un amigo, de cosas materiales, hermanos. Y solo basta que pase enfrente del cristiano o la cristiana y cayó. Porque no había convicción interna, no había comunión con Dios. Llegó el momento que Dalila tanto presionó en la vida de Sansón, que llegó el momento que Sansón abrió su corazón y le revela a Dalila la fuente de su razón. Dice el versículo 17, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi padre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. En Israel existía o existe el pacto del nazareato o el nazareo. ¿Qué significa eso? Que ciertos hombres de una tribu de Israel hacían un pacto con Dios, no se cortaban el pelo porque el pelo largo representaba que había un pacto de ese hombre con Dios, y fue el caso de Sansón. Ahora viene una pregunta, usted es muy inteligente, ¿verdad que sí? ¿Realmente el poder de Sansón radicaba en el pelo o porque obedecía a Dios? Yo he visto muchos por ahí con el pelo largo, greñudos, y nada de poder. Porque no está ahí, hermanos. El poder del cristiano, el poder de Sansón, es que era un hombre que tenía temor de Dios y obedecía la palabra. Y ¿sabes qué, hermano, hermana? En esta mañana Dios quiere enseñarnos
que tú vas a ser victorioso siempre y cuando tú vivas y obedezcas la palabra de Dios, y no tanto porque seas parte de una iglesia. Porque podemos estar aquí, congregarnos, ahora estamos mejor que antes, pero si en tu vida espiritualmente no tienes comunión con Dios y no obedeces, te va a pasar lo que es Sansón. Y vas a ser destruido. Versículo 18. Una vez tú le reveles al enemigo o reveles al pecado, el diablo no juega con el cristiano, hermanos. ¿Sabía usted eso? Satanás no está jugando con usted y conmigo. Cuando usted se descuida, Satanás le va a dar para tirarlo de verdad y que no se levante. Él no juega con el cristiano. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ahora, ¿por qué se apartó la fuerza de Sansón? Porque hubo desobediencia de él, hermano. Era un pacto del nazareato, dice el versículo anterior. Y cuando tú tienes un pacto con Dios, y tiene que ver con la obediencia, cuando tú desobedeces, en ese momento eres vulnerable al pecado. Se le fue la fuerza a Sansón, como a muchos se les va cuando descuidan su vida espiritual. 19. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ponga atención y subrayen los que subrayan. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y sabe que esto es lo triste que le pasó a Sardis? Ellos seguían alabando a Dios y decían que era la iglesia del Señor. Lo que no sabían era que Dios ya no estaba con ellos. ¿Y sabe que esto es lo triste para un cristiano? El saber que tú digas que tú eres cristiano, pero que Dios ya no está en tu vida, porque has muerto espiritualmente. Usted vea cuántas iglesias hoy en la actualidad se llaman cristianas, y usted logra revisar dentro de ellas y realmente Dios ya no está en ellos. Está el hombre, está sus ideales, está su labor social, pero Dios ya no está ahí. Y también puede suceder con usted y conmigo, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios nos manda esta palabra? Para alertarnos y ver que no descuidemos nuestra vida espiritual. Estamos a tiempo. Lo triste para Sansón, que él dijo: hoy me levantaré y pelearé como todas las otras veces. Lo que él nunca imaginó o nunca se dio cuenta en qué momento ya Dios no estaba con él. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué le hicieron? Si logra ver que el diablo no juega con el cristiano. Usted lo lee como un relato, como una historia. Pues imagina que literalmente a usted le sacaran los ojos. El dolor que produce eso. Por eso, iglesia, en este lugar, no nos durmamos espiritualmente. Porque el día que nos durmamos, el diablo nos va a hacer trizas. Tenemos que estar velando y orando, predicando la palabra, alentándonos los unos a los otros, perseverando en las cosas del Señor. Y aquello que hemos descuidado, tomarlo con seriedad. La vida cristiana tiene que tomarse, hermanos, con mucha seriedad en el Señor. Yo le hago una pregunta, y hace un tiempo yo hablaba de esta ilustración. Cuando usted come los frijoles, o se come unos frijoles así refritos, ricos, con quesito, y usted está comiendo los frijoles y de repente encuentra una piedra en los frijoles, ¿de qué se acuerda después? ¿De los frijoles o de la piedra?
Cuando una iglesia es muy hermosa y por un tiempo se mantiene fuerte y viva, y de repente la iglesia pierde su esencia y comienza a caminar en el mundo, ¿de qué se acuerda? ¿De la iglesia que en un tiempo alababa a Dios o de la que está ahora con el mundo conviviendo? Obviamente es más relevante, a veces impacta más esa piedrita. Cuando usted lee de Sansón la historia, ¿de qué se acuerda más? De lo poderoso que perdió su poder y que al final le sacaron los ojos, y que un hombre fuerte que aparentaba fuerza y vitalidad espiritual, cuando llegó la prueba, desnudó que realmente interiormente estaba muerto espiritual. Concluye el versículo 21. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Una historia muy triste, la de Sansón. Porque al final, mi hermano, en el ser humano, lo que más importa o prevalece es cómo terminamos nuestros días. Sansón terminó como un animal, jalando el molino, moliendo, cuando Dios lo puso en un lugar alto, como lo puso a usted y me puso a mí. Pero la culpa no fue de Dios. ¿De quién fue? De Sansón. Y en el caso de usted o de mí, es de nosotros. Dios nos dice que no aparentemos lo que no somos. Si nuestra vida espiritual está algo mal, deja de aparentar fuera. Ve a Jesús. No tienes que venir conmigo. Ve a Dios y ve con el Señor y dile: Señor, mi vida está pasando esto y yo necesito cambiar. El pecado nunca tendrá compasión de nosotros. Vamos a concluir, regresemos a Apocalipsis 3. Ahora sí vamos a entender, después de haber leído la historia de Sansón, vamos a entender el pasaje del versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco. ¿Qué conoce Dios? Sabe que podemos engañar a todos, pero a Dios no. Podemos aparentar que estamos vivos espiritualmente, pero Dios sabe en este lugar quién está muerto espiritualmente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Ahora vea lo que dice el versículo 3. Acuérdate, es decir, regresa al pasado o revisa, pues, de lo que has recibido. ¿Y qué más? Esta mañana oímos algo de Dios. Y guárdalo. Pues también pide algo Jesús. ¿Qué más? Porque siempre el arrepentimiento será el puente para tener comunión con Dios. Jesucristo le dijo a la iglesia en Sardis: reconoce pues lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Usted voltea a Turquía hoy y revisa la historia, y después de 150 años, la iglesia de Sardis existe. ¿Qué le pasó? Desapareció. Y va a suceder igual con cada uno que no ponga atención y tenga cuidado con las cosas de Dios. Dios nos llama esta mañana, hermanos, a dejar la apariencia. Conjunto de características externas que no siempre hablan de lo interno. Dios nos guarde de ser una iglesia que aparentemos ser cristianos y no lo seamos. Usted y yo hemos encontrado en este lugar a Dios que nos habla. Y el punto no es que aparente ser cristiano aquí, allá afuera, hermanos. El terreno de batalla del cristiano está en el trabajo, está en la escuela.
Algo que Dios habló con nosotros, habló con su servidor, es predícales la palabra, deposita en cada uno de ellos mi palabra, para que cuando el hermano que es taxista, que es mecánico, que es carpintero, que es maestro, que es maestra, etcétera, sea estudiante, en el campo de trabajo, haga lo que tiene que hacer, pero con la vida glorificando a Cristo Jesús. No que te pierdas con los demás, que seas uno más del montón, sino que donde Dios te tiene trabajando, ocupado, ahí seas cristiano o cristiana. Ahí des testimonio de que eres una persona viva espiritualmente. Lo triste hoy es que los cristianos, cuando salen de la iglesia y van a sus trabajos, se pierden entre los demás y no logran verse si son o no son cristianos. Ahí donde estás, hermano, hermana, sé cristiano. Y si ahí donde estás no puedes ser cristiano, entonces tienes que hacer algo. Porque si no, dice Jesús, vendré a ti y te cortaré. Póngase de pie.